Bien, sean todos bienvenidos en este momento, en este tiempo de, de cuando la iglesia se reúne, independiente que todos tengamos un lugar donde congregarnos, independiente de los lugares donde estemos, somos iglesia, somos la iglesia de Cristo. Así que Dios les bendiga mucho. Y le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que hable? Y porque claro, la Biblia nos ofrece muchas, muchas enseñanzas. Pero siempre es bueno preguntarle al Señor. Tener la dirección del Espíritu Santo es esencial cuando uno quiere enseñar algo. Y Dios puso algo en mi corazón de la cual también lo viví como una experiencia personal, y es con respecto a cuando Dios habla. Y en esta ocasión quiero tomarme un momento, el poder exponer esto. A mí me ha servido muchísimo y yo sé que a todos los hijos de Dios les sirve esto. Así que Dios nos dé gracia, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, inteligencia para poder entender lo que Dios quiere decirnos en estos 15 minutos. Si nos vamos a la Biblia, en Job 33, del 14 a 17, voy a leer dos libros distintos y poder entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Dice Job 33 del 14 al 17. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón su soberbia. Eso es lo que dice Job. Si nos vamos a Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eh, Dios tiene la cualidad de poder hablarnos de diferentes maneras a nosotros, sus hijos, ¿ya? A lo mejor cada uno de nosotros o de quienes vayan a escuchar este sermón podrá darse cuenta de que Dios tiene múltiples formas de poder hablarnos y cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia de qué forma nosotros escuchamos a Dios. Dios usa la Biblia, su propia palabra, la creación, la historia, el sueño, visiones, revelación, a través de testimonio del Espíritu Santo. O sea, Dios puede usar la forma que Él decida con cada uno. Ahora, la forma que Él use a cada uno no tiene mayor importancia si a lo mejor con Álvaro, con Milva, con Alejandro lo usa de una manera distinta como lo hace conmigo. O sea, Dios sabe qué forma usa para poder hablarnos a nosotros. Y yo creo que todos hemos tenido esta experiencia de poder oír la voz de Dios o escuchar a Dios de alguna manera, de las múltiples formas que Dios usa. Entonces, en este caso, a mí me ha pasado de que yo he oído a Dios de una forma muy audible, una voz muy especial, es una voz un tono muy especial en la que en mi experiencia personal me ha pasado. Puede que a usted le haya hablado a través de un sueño, a través de una revelación, a través de la naturaleza. Inclusive he escuchado a hombres de Dios que dicen, Dios me habló a través de una película que estaba viendo. Y créame que Dios usa la forma que Él quiere. Lo importante es que Dios te hable. Si Dios no te hablara, preocúpate. Si Dios no te hablara, asústate. Si Dios no te hablara, o sea, a ver, ¿qué está pasando que no escucho a Dios? De las formas que Él tiene de hablarnos. Entonces, son muchas las maneras que Dios utiliza. Y espero que todos los que estemos escuchando en este minuto, en algún minuto de su vida, haya tenido esa experiencia de poder oír a Dios de la forma que Dios haya decidido hablarte. A veces Dios te habla a través de un niño, a veces Dios te habla a través de un dibujo, a veces Dios te habla de la forma que Él quiera, de la forma que él lo crea conveniente, como Él lo decide hacer. Lo importante es que podamos entender cuando Dios nos habla. Eso es lo importante. Entonces, en este caso, Dios habla a través de la escritura. Si leemos del Génesis al Apocalipsis,
Dios te habla toda la Biblia, Dios te habla en los 66 libros, Dios te habla en todos los capítulos, Dios te habla en todos los versículos. Entonces, es tan importante el poder leer la Biblia. Yo le digo a las chicas de Una cita con el amado, esa lectura que tú tengas todos los días con tu Biblia, créeme que Dios te va a hablar, Dios algo te va a decir. Y de eso que tú leas, es lo que a ti un día lunes te va a servir, el Espíritu Santo te va a decir, ok, de esto que leíste durante la semana, toma esto y expónelo al grupo de mujeres. Entonces, el poder leer la Biblia, sí, es genial, maravilloso, lo necesitamos, es nuestro alimento, es lo que nuestro espíritu necesita. Dios te puede hablar a través de la Biblia, Dios te habla a través de la creación. Entonces, hay tantas formas de poder escuchar a Dios que Dios te habla de diferentes formas, de diferentes formas. Entonces, lo importante es poder escuchar a Dios de la forma que Él decida. El punto principal acá, ahora, lo más maravilloso es cuando el Espíritu Santo te habla. Para mí eso ya es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Dios pudo usar la Biblia, puede usar una película, puede usar la naturaleza, puede usar a un niño, puede usar diferentes formas. Pero para mí, a mí, cuando el Espíritu Santo habla, es una forma muy especial. Para mí, puede que para usted sea otra la forma, sea otra forma que Dios use, que Dios decida hacerlo. Entonces, el punto está en que, ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? ¿Qué hago yo con lo que Dios me habla? Porque oír a Dios a través del Espíritu Santo, oír a Dios a través de la Biblia, oír a Dios a través de un niño, a través de una película, a través de la naturaleza, a través de la forma que Él quiera, sí, es necesario, es maravilloso. Pero lo que hacemos con lo que Dios nos habla, ese es el punto principal. ¿Qué es lo que yo hago con eso? ¿Cómo yo lo entiendo? ¿Cómo yo lo manejo? ¿Cómo yo lo recepciono? ¿Qué hago con ese hablar de Dios, con esa información de Dios? Entonces, si muchas veces hemos sentido de que Dios nos habla y hacemos algo o no hacemos algo, tenemos que dar importancia a lo que hacemos con lo que Dios nos dice. Créame que todos los días Dios nos habla algo, desde muy pequeño que sea hasta muy grande que sea. Pero el punto está en que cuando hay algo importante, hay algo puntual que Dios a nosotros nos dice, ¿y qué hacemos con esa información? Yo, de las experiencias que he tenido, quiero mencionar a dos, y a mí eso me sirvió, hasta el día de hoy me ha servido. Hace 15 años atrás, yo estaba viviendo en otro lugar y estaba yo ordenando mi dormitorio. Pedro no estaba en casa. Yo trabajaba en una empresa en ese entonces, donde tenía muchos compañeros, y en un momento yo estaba haciendo la cama y Dios me dice algo. Y fue algo que, esa voz audible, a mí Dios me habla de una manera audible, yo escucho la voz de Dios. Entonces, una voz muy suave, una voz de hombre, una voz muy, muy sutil, muy especial, y Dios me dice algo. Yo paré así como que estaba yo tendiendo mi cama y yo paré y dije, Señor, qué me estás diciendo? No le reclamé, no fue en un tono de reclamo, pero para mí fue impactante lo que me estaba diciendo, porque la información que él me estaba entregando era de que el hijo de una compañera iba a morir. Yo estaba con licencia en ese entonces por una situación de estrés y cansancio por el trabajo que estaba teniendo. Entonces, Dios me entrega esa información, un hijo de una compañera va a morir, no me dijo qué compañera, no me dijo cuándo, solamente me dijo eso. O sea, de repente Dios habla con palabras como muy certera, no necesariamente una conversación conmigo, estoy hablando conmigo, sino que me dijo así tal cual, el hijo de una compañera va a morir. Y yo, hermano, ¿sabe qué? No hice nada con eso. Me llamó mucho la atención porque yo estaba teniendo esas experiencias de que cuando Dios me habla de una manera audible. Y yo no hice nada con esa información. Creo que ni siquiera a Pedro se lo comenté. A los 2 días yo tenía que regresar a la empresa. Cuando llego yo a la empresa,
y veo caras muy serias, caras muy tristes, y me voy acercando y veo compañeras y las saludo y todo eso, y yo le pregunto qué pasa, ¿por qué todo el mundo está serio y ustedes siempre están sonriendo? Y me dicen, no, lo que pasa es que ayer la hija de Katy murió. Y yo quedé así paralizada y yo dije, Señor, tú me lo dijiste. Y yo no supe qué hacer con eso. Y yo no hice nada con eso. En ese minuto, cuando Dios me habló de esa manera, yo no supe qué hacer. Me paralicé y cuando llego a la empresa y me entero que la bebé de Katy de 1 año, 2 meses había muerto porque un vecino, retrocediendo su auto donde vivía, en lugar donde vivía, la atropelló, la aplastó, la mató a la pequeña de manera inmediata. Y eso me pesó por mucho tiempo, queridos. Me pesó por mucho tiempo. Después lo conversé con mi esposo. Mi esposo me dijo algunas cosas y yo no hice nada con eso. Obviamente tuve que darme el tiempo de poder hablarle a Katy, darle palabras de consuelo. Fuimos a su casa con Pedro, le hablamos de Dios, le hablamos del consuelo de Dios. Ella nos dio el tiempo, pudimos escucharla, ella no escuchó a nosotros, le hablamos de la salvación, quedó pero más que evangelizada ella y su esposo. Y siempre me cuestioné, ¿por qué yo no hice nada? Ahora, si yo llegaba a la empresa o yo llamaba a la empresa y yo decía, jefa, ¿sabe qué? Hay una compañera que se le va a morir el hijo. Después yo solo cuestionaba, porque en ese minuto yo no pensé nada. Entonces yo digo, me hubieran tratado de loca, me hubieran tratado de bruja, y cómo sabes tú, y que viste las cartas, como no hubieran entendido que era a lo mejor Dios el que me lo estaba diciendo, quizás no lo hubieran entendido. Yo le oré mucho tiempo al Señor sobre eso, porque me pesó, sentí que me pesaba el no haber hecho nada en ese minuto. Hasta que ya un día tuve un trato especial con Dios con eso, Dios me habló nuevamente, me dijo, sanó mi corazón porque sentía que mi corazón estaba dolido con eso y aprendí de eso, aprendí, de una manera muy personal aprendí. Tiempo después, 5 años después, Dios me muestra, después que Dios a mí me dijo de que una persona iba a tener un bebé, que iba a tener una niñita, que iba a quedar embarazada y que iba a tener una niñita, que esa niñita se iba a llamar Victoria, yo entregué esa información a los papás, al matrimonio al que Dios estaba entregando esto. Pero como al mes después, Dios a mí me habla y me dice de que ese bebé no iba a nacer. Y yo de una manera muy sutil, muy suave, le pregunté al Señor por qué ese bebé no iba a nacer. Después que dijo que era una niña y que se va a llamar Victoria, Dios me dice que ese bebé no iba a nacer. No cuestioné a Dios de que por qué Dios me hizo decir a sus papás que iban a tener una niña y que esa niña no iba a nacer, y después Dios me muestra de que esa niña no iba a nacer. Entonces, y Dios me dijo el por qué, y era algo relacionado con la mamá, con la esposa en este caso del matrimonio. Y yo esa información me la guardé también, me la guardé, pero sabe, yo me di cuenta por qué me la había guardado, porque sentí ese temor que a veces es tan común en nosotros, el tener ese temor de que la gente no te crea, cuando Dios algo te dice. Y yo me guardé esa información. Por mucho tiempo yo me lo guardé. Después, al tiempo después, a los años después, llega a mí esa información de que efectivamente ella confirmó de que había perdido un bebé y de que era una niña. Entonces yo dije, Señor, tú jamás te equivocas. Tú cuando tú hablas, Señor, tú jamás te equivocas. Y ahí recién las personas vinieron a creer lo que Dios a mí me había hablado. Entonces el punto está en no es la forma que Dios use para hablarnos, para decirnos algo, sino nosotros qué hacemos cuando Dios nos habla. Entonces, esas dos experiencias marcaron mucho mi vida. Después de eso, ya cuando Dios me hablaba, yo ya sabía qué hacer, yo ya sabía cómo actuar, yo ya sabía qué decir. Entonces, tengamos cuidado con eso, seamos sabios cuando Dios nos habla. Dios en la Biblia nos habla, nos enseña de muchos versículos acerca cuando Dios habla a nosotros. Cuando Dios habla, Dios le habló a Moisés y así la lista puede ser muy grande.
Pero el punto está en que, ¿qué hacemos con esa información? No es la forma como Dios te habla, ni lo que Dios te dice, sino que qué es lo que hacemos con eso. Llevar la oración, pedir dirección, Señor, ¿qué hago yo con esto? ¿Lo entrego? ¿Me lo reservo por un momento? ¿Lo entrego a la persona? ¿O qué hago yo si tú me estás hablando algo a mí? Por lo general, Dios siempre me habla para terceras personas. Pero en esas dos experiencias que marcaron mi vida, la verdad es que no supe qué hacer. No supe qué hacer, no supe cómo actuar, no supe qué decir. Y de eso aprendí. Y después de eso yo dije, Señor, cuando tú me muestres algo, cuando tú me digas algo para alguien, yo ya no me guardo más esto. Yo ya no voy a quedarme en silencio con esto. Yo tengo que entregarlo. Y de ahí en adelante yo entrego lo que Dios me habla. Cuando sé que es la voz de Dios, no una idea humana, no un pensamiento humano, no la voz de Marcela, sino que cuando es la voz de Dios la que nos habla, nos muestra por visión, por todas las posibilidades y las opciones que Dios usa para con nosotros. Entonces, cuando Dios te diga algo, no te lo guardes, no lo silencies. Úsalo para la gloria de Dios, actúa para la gloria de Dios. Y acciona con lo que Dios te muestra, Dios te habla, Dios te dice. Entonces, no seamos temerosos del qué dirá la gente. No seamos vergonzosos de lo que la gente dirá. Y yo en esto me quería centrar, hermanos queridos. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra por visiones, por la forma que Él use, ¿qué es lo que hacemos con eso? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo dirigimos? ¿Cómo lo entregamos? Siempre entreguemos las cosas con amor, pero no te guardes la información que Dios te dio, te mostró, te dijo, por las múltiples formas que Dios usa. Una vez mi hijo me dice, mamá, me robaron el celular en la micro, bajándome de la micro. Pucha, hijo, qué pena, el celular era nuevo, se lo habíamos comprado hace muy poco con Pedro. Pucha, qué hija, qué pena, le dije yo, ya, bueno, se comprará otro, tranquilo, Dios proveerá, le decíamos nosotros. Y un día yo venía del trabajo y Dios me habla de la forma especial que Él tiene y me dice, el celular no se lo robaron, el celular lo perdió. Me bajo de la micro, llego a mi casa, hablo con mi hijo, Samuel, dije, yo quiero hablar contigo. Papito, a ti el celular no te lo robaron, a ti se te perdió en el colegio. Y mi hijo me abre los ojos como queriendo decir, mamá, ¿y cómo sabes tú? Y yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Yo creo que sepas algo. Dios a mí me habla. Y di que Dios es un acusete, digas lo que digas, papito, le dije yo, Dios me habla. Y Dios me dijo que tu celular no te lo robaron en la micro, sino que se te perdió en el colegio. Y ahí él me dice, sí, mamá, me dice, efectivamente, se me perdió, me lo robaron o sea, se me perdió en el colegio. Y yo le dije, hijo, nunca me ocultes nada, porque Dios sabe cómo hablar, Dios sabe cómo mostrar. Entonces, y la lista es muy grande de las cosas que Dios muchas veces me habla y me dice. Entonces, esa es la invitación que yo te hago, ese es el ánimo que yo te entrego a ti, que cuando Dios te habla, sepas qué hacer con esa información. No te la guardes, no la escondas, que no te dé vergüenza, es que me da vergüenza, y si piensas mal, no, tenemos el apoyo del Espíritu Santo, tenemos el apoyo del Padre. Entonces, no guardes silencio, tienes que entregar esa información. Si es una información tuya personal, ok, Dios tiene un trato contigo. Si es una información para alguien más, entrega esa información. En el nombre de Jesús, entrégalo para que Dios pueda actuar, para que Dios pueda actuar. Así que, hermanos queridos, el tiempo se me acabó, ¿ya? Quería entregar esto algo breve, es como raro entregar un mensaje en 15 minutos, es como raro. No estoy acostumbrada a los 15 minutos, pero bueno, me estoy adaptando a esto. Pero querías entregar esta información. Cuando Dios te hable, te muestre, entrégalo. Si es algo para alguien, entrégalo. Si es algo para ti, Dios va a tratar contigo. Así que el Señor les bendiga. Amén. Y vamos a hacer una oración muy breve con esta palabra. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Porque a pesar de ser un sermón tan cortito, Señor, de verdad que tú puedes hablar mucho. Y en esta noche, Señor, yo quiero orar por cada uno de los que están escuchando, Señor, esta palabra tuya. Tú le hablaste a tantos personajes, Señor, de la Biblia, a tantos, Señor.
con una voz directa. Y Señor, yo sé que tú también nos hablas a nosotros y nos muestras a nosotros, porque somos tus hijos. Y queremos, Señor, ser valientes en poder entregar lo que tú nos dices. Si tú nos hablas a nosotros, podemos ser tratados, Señor, de la forma que tú decidas. Pero, Señor, cuando tú nos hablas, no queremos guardar silencio, porque muchas veces son información importante. Y muchas veces, Señor, el temor a hombre no nos permite, Señor, entregar lo que tú nos estás diciendo para otras personas. Y, Señor, muchas veces tenemos un corazón rebelde, Padre, en donde cuando tú nos hablas a nosotros de algo mío, personal, a veces nuestro corazón rebelde reacciona. Por eso, Señor, pon un corazón humilde cuando tú nos hables a nosotros de manera personal. Y pon un corazón valiente, Señor, cuando tengamos que entregar la información que tú nos entregues a otro. Gracias, papá, porque sabemos de que tú estás con nosotros, estás en nosotros y estás siempre con nosotros, Padre. Gracias, papito amado. Te agradecemos por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, papá. Amén, Señor. Amén.